¿Sabías que cuando una persona sufre una embolia, el tiempo que transcurre para llegar al hospital puede hacer la diferencia entre la vida o la muerte? Por ello es importante solicitar atención inmediata dentro de las 3 primeras horas del inicio de los síntomas para minimizar sus efectos. Hoy en Diálogos en Confianza, los especialistas nos informarán sobre qué es una embolia y un derrame cerebral, sus síntomas, tratamientos y la rehabilitación que se requiere. Bueno, pues lo que llaman algunos un evento vascular, un accidente vascular cerebral, es algo que todos en determinado momento de nuestra vida tememos y no nos falta razón. Y también la mayor parte de nosotros en la familia, en algún conocido, en algún pariente, y algunas afortunadas a veces en su marido han tenido la posibilidad de encontrar un evento vascular que se va traduciendo con las horas o con los días en una serie de complicaciones médicas, casi todas ellas de carácter neurológico, que van haciendo que la vida de un individuo, hasta ese momento en plenitud, se vea de alguna forma alterada y, pudiéramos exagerando quizá el término, hasta mutilada en una serie de actividades que son indispensables para la vida cotidiana. Es por eso que es muy importante encontrar verdaderamente el significado de las palabras, la semántica, la semiótica que se usa en medicina, de qué es un accidente vascular. Porque en términos generales el público está acostumbrado a decir siempre embolia. Embolia, ¿qué es una embolia? Embolia es una palabra que proviene del término émbolo. ¿Por qué se le llama así? ¿Por qué en otras ocasiones escuchábamos antes que había tenido una trombosis cerebral? ¿Por qué en ocasiones nos hablan de una hemorragia cerebral? ¿Por qué algunos médicos se refieren a alteraciones pequeñas de eventos vasculares en el cerebro como tuvo un espasmo vascular, tuvo un ictus? Es decir, una serie de palabras que resultan difíciles de comprender o bien son difíciles de diferenciar para los no especialistas y que pueden y deben ser precisadas el día de hoy. También vamos a ver qué tanto la enfermedad cardiovascular general puede tener precisamente como complicación principal este tipo de accidentes y cómo la revisión y el cuidado del funcionamiento cardíaco es indispensable, debe ser realmente primordial en la conservación y preservación de la salud. Y para hablar de esto el día de hoy nos acompañan los doctores Jimena Quinzaños Fresnedo, que es responsable del Servicio de Rehabilitación Neurológica del Instituto Nacional de Rehabilitación de la Secretaría de Salud, el doctor Antonio Arauz Góngora, neurólogo, presidente de la Asociación Mexicana de Enfermedad Vascular Cerebral, el doctor Agustín Caldera Duarte, neurocirujano, adscrito al Servicio de Neurocirugía del Hospital de Especialidades de la Raza del Seguro Social, el doctor José Rodrigo García, investigador de deporte y director de la Universidad del Deporte, y ahora dejaron sola a Nora. Pero acompañada de todos ellos y de usted, doctor. Y a la que vemos acompañada por el público, como siempre, es a Sandra González. Sí, doctor, y vamos, buenos días. ¿A qué nos toca ahorita? Vamos a ver una cápsula para que nos quede más claro el tema del día de hoy. Según el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, la enfermedad vascular cerebral es la causa más común de incapacidad en adultos y la quinta causa de muerte en nuestro país. El cerebro controla todo lo que hacemos: hablar, caminar y respirar. Si debido a un evento vascular cerebral se bloquea el flujo de sangre en las arterias que nutren el cerebro, o si en este o en las membranas que lo rodean ocurre un sangrado, se puede provocar la muerte de las neuronas por falta de oxígeno. Los 3 principales tipos de eventos de enfermedad vascular cerebral son el trombótico, el embólico y el hemorrágico.
El trombótico ocurre cuando el flujo de sangre de una arteria cerebral se bloquea debido a un coágulo que se forma dentro de la arteria. La formación de coágulos se debe a la aterosclerosis, que es la acumulación de depósitos grasos en las paredes de las arterias y causa además un estrechamiento de los vasos sanguíneos. El embólico se presenta por un coágulo originado en alguna parte alejada del cerebro, por ejemplo, en el corazón. Una porción del coágulo o émbolo se desprende y es arrastrado por la corriente sanguínea al cerebro. El coágulo llega a un punto que es lo suficientemente estrecho como para no poder continuar y tapa el vaso sanguíneo, cortando el abastecimiento de sangre. Por último, el hemorrágico, conocido también como derrame cerebral, que es causado por la ruptura y sangrado de un vaso sanguíneo en el cerebro. Un evento vascular cerebral es una emergencia médica. Cada minuto cuenta cuando alguien lo está sufriendo. Cuanto más tiempo dure la interrupción del flujo sanguíneo hacia el cerebro, mayor es el daño. La atención inmediata puede salvar la vida de la persona y aumentar sus posibilidades de una recuperación exitosa. Bueno, nos piden de la producción que aclaremos o agreguemos. El doctor Antonio Arauz pertenece también al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Y bien, pues la primera pregunta para los especialistas es, ¿qué es la enfermedad vascular cerebral? Gracias por la invitación, buenos días. La enfermedad vascular cerebral, se habló de muchos términos, usted ha hablado de muchos términos y quizá valdría la pena hacer un poco de énfasis en eso porque lo único que denota, por ejemplo, decir ictus, accidente, evento vascular, es la presentación súbita de manifestaciones neurológicas. Y esta enfermedad tiene como característica principal eso, la presentación súbita de una manifestación neurológica. Y por eso es que durante mucho tiempo se le ha denominado como accidente, se le ha denominado como ictus, etc. En términos generales podríamos decir que la enfermedad vascular cerebral es la afección neurológica de un vaso cerebral que provoca manifestaciones neurológicas de forma súbita. Y eso quiere decir que un enfermo de estar bien puede tener súbitamente parálisis de la mitad del cuerpo o dificultad para expresarse, por ejemplo. Esa es la definición general, la afección de los vasos. Y de ahí tenemos diferentes subtipos. Uno es el infarto cerebral y otro es la hemorragia cerebral. El infarto cerebral comúnmente se conoce como embolia porque la mayoría de los casos son secundarios a un émbolo. Entonces, por eso es que la palabra embolia se utiliza como generalmente como para generalizar a los infartos cerebrales. Y el otro es la hemorragia cerebral, que comúnmente se le conoce como derrame cerebral, porque en realidad hay un derramamiento de sangre, es una arteria que se revienta dentro del cerebro y que provoca que se derrame la sangre dentro del mismo. Y entonces el término científico tendría que ser hemorragia cerebral, pero el término que comúnmente se utiliza es hemorragia cerebral. O sea, para fines prácticos tenemos dos tipos o grandes tipos de enfermedad vascular cerebral, que es el infarto cerebral, que tiene diferentes causas, entre ellas los émbolos, desde luego, y la hemorragia cerebral, que se debe a la ruptura de un vaso que derrama sangre dentro del cerebro. Las manifestaciones de todas estas enfermedades son más o menos similares, pero la característica más frecuente es que los síntomas aparecen de forma súbita o por lo menos rápidamente progresiva en el transcurso de horas. ¿Podría haber alguna diferenciación, sobre todo para que el público precise esto, en lo que algún médico diagnosticaría como enfermedad vascular cerebral? Por ejemplo, cuando existe alguna deformación arterial como los aneurismas, cuando existe la sospecha que puede ser comprobada de una insuficiencia arterial cerebral, por ejemplo, por aterosclerosis. Y esto llamarlo enfermedad vascular cerebral para diferenciarlo del evento vascular o accidente cerebral vascular. Es prácticamente parte de lo mismo. Tenemos dos grandes grupos, y un grupo es el infarto, que tiene varias causas, y el otro grupo es hemorragia, que también tiene varias causas. Dentro de las causas de la hemorragia o derrame, pues podemos encontrar las malformaciones de los vasos cerebrales, malformaciones arteriovenosas, la formación de aneurismas que cuando se rompen provocan hemorragia también dentro del cerebro. Entonces, en términos generales, lo que podemos es como que se va desmenuzando la enfermedad vascular cerebral. Es un gran grupo de enfermedades que afectan al cerebro. Tenemos dos tipos principales,
Y de esos dos tipos principales hay diferentes subtipos, que para nosotros es muy importante establecer el subtipo porque de acuerdo a eso damos diferentes tratamientos. Desde luego no se trata igual un aneurisma que una malformación o que una hemorragia o derrame cerebral secundario a la presión alta. Y no se trata igual un infarto cerebral que viene del corazón, cardioembólico en todo caso, que por aterosclerosis de las arterias. Entonces, para nosotros es muy importante diferenciar todo esto. No todos los casos son iguales. No podemos decir enfermedad vascular cerebral en general, porque sería como decir infección. Una infección pues, puede ser por una bacteria, por un hongo, por un virus, etc. En la enfermedad vascular cerebral sucede un fenómeno similar. Tenemos que hablar de enfermedad vascular cerebral, pero después tenemos que hablar del subtipo de enfermedad vascular y la causa del evento vascular cerebral. Mire, la pregunta va dirigida en un sentido que clínicamente está siendo presentada por muchos pacientes, por ejemplo, en la práctica psiquiátrica, que es mi especialidad. El problema máximo que yo creo ahorita en términos médicos en algunos aspectos de la psiquiatría es la incapacidad que tenemos para modificar o corregir lo que se llama demencia senil. Y una de las primeras fases, o una de las más frecuentes, que es la demencia vascular, hace que muchos médicos le digan a los pacientes y a los familiares que están preocupados porque ven la pérdida de habilidades de su adulto mayor, en términos generales, y dicen, es que el doctor dice que mi mamá tiene la presión alta y que lo que tiene es que ya no le riega la sangre al cerebro y por eso se está poniendo así, y que tenemos que tener mucho cuidado con ella porque le va a dar una embolia. ¿Sí? Van dando, en términos generales, estas supuestas opiniones que no dejan de tener certidumbre, son ciertas. Una persona en estas características puede ir evolucionando así, pero casi consideran que si una persona tiene una demencia vascular y ha sido diagnosticada así, fatalmente va a tener una embolia, dicen ellos. Igual, cuando una persona adulta mayor es hipertensa, también nos dicen, a mi mamá o a mi papá se le sube mucho la presión, doctor, y nos han dicho que va a tener una hemorragia o que va a tener una embolia. ¿Sí? Por eso es que yo hice la pregunta si hay algo que podamos diferenciar, porque evidentemente son las causas primarias o secundarias o coadyuvantes y ya después el evento vascular en sí. Perdón por la interrupción. Sí. Yo, un poquito reforzando lo que dijo el doctor, ahora yo creo que esto es una cuestión más de gramática y aterrizarlo un poquito para la gente no médica, en cuestión de no confundirlos con los términos. Creo que a grosso modo lo que dice el doctor es correcto, es la parte que es la embolia, la obstrucción de un vaso, ya sea por una arritmia, un émbolo, un coágulo, un ateroma, en algunas cirugías incluso hasta una embolia grasa, por ejemplo, o cuando hay una fractura de un hueso, de una cadera, o incluso en trauma craneal. ¿La liposucción también? También, por supuesto. Entonces, la cuestión de embolia es meramente un término, para no confundirnos, donde se obstruye el vaso, y la otra gama de patologías que viene siendo el derrame, es la ruptura del mismo dentro del cerebro, como bien lo explicó el doctor, que puede obedecer a muchas causas, entre ellas la presión arterial, un aneurisma, una malformación arteriovenosa que a veces es congénita, problemas como cavernomas, mismos tumores, una metástasis. O sea, vamos, eso ya es más de competencia precisamente de los especialistas. Yo creo que aquí, a lo mejor para que tratar de explicar, bueno, si es que esto lo puedo hacer, es dividir, yo creo que en estos dos grupos, la patología de la enfermedad vascular cerebral, y ya las subdivisiones o las causas de cada una, vamos, pueden ser muchas, y creo que esa es la competencia de los especialistas, encontrar cuál es la causa. Además también las pequeños infartos o microinfartos que vemos también en la enfermedad aterosclerótica, enfermedades como diabetes, vasculitis, enfermedades autoinmunes como lupus, enfermedades antifosfolípido, enfermedades hereditarias, todas estas enfermedades, la traducción clínica va a ser
muchas veces lo mismo, o sea, en pequeño o en gran tamaño, dependiendo el sitio o la afección anatómica a nivel cerebro, va a ser la repercusión clínica, vamos. Si me afecta cierta zona del cerebro, a lo mejor me afecta el brazo, la pierna o el habla, el lenguaje, el conocimiento o un lenguaje adquirido después, una serie de cosas que están ya bien localizadas en zonas cerebrales. Dependiendo de donde se afecte esa zona, va a ser la manifestación clínica, pero vamos, yo creo que solamente para reafirmar lo que dice el doctor. Yo creo que quizá valdría la pena, de lo que usted mencionaba, doctor, de decir tiene riesgo de tener una embolia, pues es que sabemos muy bien quién tiene riesgo de tener un infarto cerebral o una hemorragia cerebral. Y ahora, bueno, estamos acostumbrados a hablar de eventos vasculares cerebrales cuando ya vemos la parte catastrófica de alguien que llega ya sin poder mover el brazo y la pierna o sin poder expresarse. Pero ahora sabemos que, por ejemplo, la enfermedad vascular cerebral se asocia a cosas silentes, es decir, la gente que tiene la presión alta tiene infartos pequeños que le llamamos infartos silenciosos, que los predisponen a tener deterioro de las funciones mentales, o sea, hacer una demencia, que tienen lesión de sustancia blanca. Me disculpa, Sí. doctor, pero nos están avisando que vamos Perfecto. a corte. Y Continuamos. vamos a tener testimonio grabado regresando de aneurisma, también para que se quede con nosotros. Comuníquese, por favor, todas sus dudas serán resueltas. Tengo 35 años y tuve una aneurisma del lado derecho a los 34 años. Síntomas, los primeros que sentí fue de que sentía como un poco de mareo y veía lucecitas de mi lado izquierdo. Yo pensando que era la presión baja o alta. Ya cuando me dio un dolor ya muy fuerte en la cabeza, me fuimos al doctor y los doctores pensaban que era migraña. Entonces me inyectaron suero y se me quitó el dolor. A los 3 días me volvió a dar el dolor, pero ya fue un dolor muy intenso que me llegaba desde el ojo hasta la nuca. Entonces ya me sacaron una tomografía y vieron que tenía un aneurisma. Antes de que me descubrieran que era un aneurisma, me pusieron unas inyecciones en la cabeza. Es medicina alternativa. Y ya de ahí fui al doctor él fue el que me dio la orden para la tomografía. Siento que fue lo que me ayudó a que ya no se desencadenara más el derrame, llamándolo así. Al principio no sabía que era una aneurisma. No sé qué me vayan a hacer, qué tratamiento vayan a hacer, nada. Ya cuando entró el doctor, ya me explicó que era una aneurisma, que era un rompimiento de arterias, que tuve un derrame. Entrando al hospital luego me hicieron la resonancia y ya vieron la lesión que tenía. El doctor me dijo que tenía una lesión muy grande. Entonces me dijo que tenían que operarme. A mi familia le explicaron todos los riesgos que podría correr en la operación. Podía haber quedado en estado vegetativo, cuadrapléjico o ciego. Fueron 2 operaciones las que me hicieron. La primera operación que me hicieron fue una embolización. Me pusieron un catéter en la ingle y me introdujeron una cámara y una jeringa hasta llegar a la parte de atrás. Me empezaron a cauterizar las arterias, a taponear con un pegamento especial. Duró 6 horas la operación y sí era lo que estaba esperando. Estaban esperando mucho cómo reaccionaba, porque sí era una operación muy delicada. Y estuve sedado 3 días. De hecho, antes de despertar y de hecho antes de abrir los ojos, con la mano pedía una pluma y un papel y les empecé a preguntar que qué día era, que a qué horas eran, quién estaba de mi familia. De hecho, escuchaba a las enfermeras y se sorprendían de que estaba escribiendo a pesar de lo que me habían hecho. A los 8 días me hicieron la segunda operación, que consistió en la craniotomía. Me hicieron un corte desde este lado hasta acá atrás. Entonces ahí ya el doctor cortó las arterias y las unió. Desperté y todavía estaba sedado, estaba ido todavía. Estaba mi mamá. Lo primero que hice fue pedirle el teléfono y le marqué a mi esposa y a una de mis hermanas. Para mí fue muy, muy grato ese momento. También estuve sedado 3 días, 2 días estuve sedado y igual pedí pluma, todo. O sea, lo que hice en la primera operación hice en la segunda. Y la secuela que tengo hasta la fecha es la periférica del lado izquierdo en ambos ojos. De la visión no veo. O sea, es lo que tengo ahorita, que no percibo imágenes, nada de este lado. Todo lo demás está bien, o sea, reflejos, todo está bien. No, ya no he tenido dolores de nada. El apoyo familiar fue grandísimo, o sea, no tengo con qué pagarles. Le doy gracias a Dios que tengo esta familia. Que le hagan caso mucho a los síntomas que llegan a tener, que no los den por desapercibidos, porque
En mi caso fue lo que pasó, que no le di mucha importancia a esos avisos que tenía. Bueno, hubo algunas cosas que podría aclararse nada. Por ejemplo, la parte donde dice que le hicieron una tomografía y eso lo alivió. No, la realidad es que la tomografía permite el diagnóstico y obviamente se hace el tratamiento correcto y empieza el alivio, ¿verdad? Y el aneurisma no es un derrame, es una deformación arterial que causa si se rompe un derrame. Entonces, estas aclaraciones son muy sencillas, pero muy fregativas, y la gente se enoja cuando las hago, pero discúlpeme. Pero usted fue el cirujano, me decían. Sí, la verdad que antes que nada agradecerle a Julio que depositó la confianza en el grupo médico, y digo grupo médico a pesar de que yo estaba a cargo del grupo de doctores y todo. Yo creo que este tipo de enfermedades ahorita para aterrizar deben ser de manejo multidisciplinario. Antes que nada deben de saber que el tratamiento actual de estas enfermedades ya no es tan protagónico como alguna vez lo fue, que sí debe ser el neurólogo, que si el neurocirujano, que si el cirujano endovascular. Yo creo que todos, que si las personas que nos ayudan en la rehabilitación, que si el médico de terapia intensiva, que si psiquiatría después. Entonces, al final, todos tenemos una parte para tratar de resolver estos problemas. Julio, el paciente que dio su testimonio, tuvo un derrame cerebral por la ruptura de una malformación arteriovenosa. Entonces, aquí ya estamos hablando de un derrame cerebral causado por una subtipo o una enfermedad que se llama malformación arteriovenosa, muy complicada, muy difícil. Y si yo entraba como cirujano con mi grupo de socios y todo a intentar quitarlo de primera intención, creo que hubiera fracasado. Al igual que si la gente que hace terapia endovascular o la gente más lo conoce como cateterismo, para tratar de tapar esas arterias, también hubiera fracasado porque hubiera sido imposible cerrarla o taparla totalmente. Entonces trabajamos conjuntamente, mi colega de terapia endovascular, él lo que hizo fue reducir algunos flujos, redujo el tamaño de esta lesión, lo metimos a terapia intensiva porque se inflama el cerebro, se llama edema cerebral, se inflama o se hincha, como la gente lo menciona. Entonces lo tuvimos varios días sedado, en coma básicamente, y posteriormente lo preparamos para la cirugía como tal y resecar ese bloque de segmento de arterias y venas enfermas para evitarle el riesgo de que volviera a sangrar nuevamente. Desafortunadamente estaba en un área que se encarga de la vista y vamos, Julio desde su derrame tuvo una afección de la vista, logramos resecar, ojalá y todos los casos fueran así como el de Julio. Pero sí. Doctor, perdón, yo tengo una duda. Esta es la parte ya del tratamiento, pero él también habla de estos síntomas, habla de que sí fue con un médico, que le dijeron que era migraña. Entonces, no sé si regresarnos a esta parte que es importantísima también. El tratamiento, bueno, indudable, pero esta parte donde sí acudes a un especialista, ¿cuáles son los síntomas? Y la edad, porque además es muy joven. Sí, claro. Yo creo que aquí, esta lesión se nace con ella. Ese es el primer punto. Y la otra, los síntomas, es bien importante porque de ahí de verdad mucha gente tiene un síntoma de dolor de cabeza y cree que fue el tráfico, la fatiga, el problema del día, el estrés, y a lo mejor esto traduce algo más. También esta cuestión de automedicarse o ir con la vecina o el amigo que le diga, tómate la aspirina, a lo mejor no es para tanto. Entonces yo creo que él dijo recurrir a la medicina alternativa sí. Me inyectaron la cabeza. Sí, claro. No dijo si la cabeza del fémur me imagino que le pusieron. Es correcto. Pero doctor, ¿cómo lograr un equilibrio para que no sea todo alarmarnos de que de un dolor de cabeza pudiera llegar a terminar en algo así tan grave? O sea, ¿qué señales podrían ser las que realmente hay que considerar? Yo creo que, pero en este caso hay varias cosas importantes. Este tipo de malformaciones no es lo más frecuente, tampoco es lo más frecuente que sea un paciente joven el que tiene una hemorragia cerebral. En las hemorragias cerebrales, derrames cerebrales que le dice la gente, lo más frecuente es que sea por hipertensión arterial. O sea, esa es la causa más frecuente, la presión alta mal controlada. Y hay otras causas, como en este caso, que son pacientes jóvenes
que tienen como síntomas vagos que no son los característicos del resto de la enfermedad. Tenía dolor de cabeza, que seguramente debió haberse como investigado más qué es lo que tenía, pero no todos los dolores de cabeza traducen una malformación arteriovenosa. Esto quizá lo que tendría que quedarse, que si pensamos en enfermedad vascular cerebral, en infarto cerebral o hemorragia cerebral, la característica más frecuente es que se paralice la mitad del cuerpo o que se deje de hablar, por ejemplo. Y el dolor de cabeza es un apartado especial, pero desde luego es algo que tiene que atenderse, pero no es la característica principal de esta enfermedad, solo en algunos casos. Hablando de lo que está diciendo de paralizarse la mitad del cuerpo, precisamente nos puede hablar Leti de ello, porque eso fue lo que le sucedió. Estando en su casa, un día como cualquiera, de repente se sintió mal y se le paralizó el lado izquierdo del cuerpo, ¿no? El brazo, sobre todo, me decía Leti. El brazo es el que no quiere moverse. Y en ese momento, ¿qué pensó usted que le estaba pasando? Perdón, nada más, Sandra. Sí, doctor. Se sintió mal es en términos de lo más vago. ¿Qué es síntomas? 2 semanas antes me dolía la cabeza. Ella sí tuvo dolor de cabeza. No le hice mucho caso. Ya después, un día en la mañana, no me sentí mal. Mi hijo, no sé, me vio algo raro. Me dijo, ¿te sientes mal? Y le dije que como que me faltaba el aire. Ya de ahí me metió y me sentó en un sillón porque dice que la parte izquierda ya no podía yo moverla. De ahí me llevaron al doctor. Ya de ahí estuve como una semana. Me dieron de alta. Pero, perdón, la llevaron con el doctor, pero no se quedó ahí. Sí, a partir de ahí me llevaron a un hacerle particular. Estudios. El doctor particular dijo que si yo tenía seguro, que me llevaran al seguro porque una tomografía me iba a salir en 11,000 pesos ahí. Entonces le hablaron a la raza fue una ambulancia por mí, a donde yo estaba, me trasladaron a la raza. De la raza me metieron a la clínica 24, que era la que me tocaba, ahí me hicieron la tomografía, ahí estuve internada una semana. Bien. Todo este tiempo, doctor, mientras recorría al primer doctor y le decían de la tomografía, ella estaba consciente de que algo le estaba sucediendo, de que no podía mover bien su cuerpo, porque bueno, en los casos que nos acompañan, algunos sí han perdido la conciencia, se llegan a desmayar, en fin, Quizá ella también recuerda todo esto. Quizá también sería importante que nos platicara si ella tiene algunos antecedentes médicos importantes y si se controlaban adecuadamente. Por ejemplo, presión alta o diabetes, colesterol alto. De hecho, yo tenía la presión baja, tomaba unas gotas para normalizármela, pero de presión alta nunca. Perdón, ¿qué gotas? Unas AC o algo así se llama. Ese-Cor, sí, que no sirven absolutamente para nada en eso. Pero, ¿qué edad tenía cuando tuvo con el evento vascular? 49 años. Gracias. El doctor preguntó algo que es muy importante y quizá usted no lo escuchó bien. Sus antecedentes, los antecedentes familiares o personales en su historia médica, hay hipertensión, ya nos dijo que no, diabetes. Sí. ¿En su caso o de la familia? Arritmias cardíacas. Ahí hay otro dato el doctor importante. pregunta si había arritmias cardíacas. ¿Una arritmia? No. Bien. Nada que ella conociera. Y ahora, bueno, la parte que ella le está costando más trabajo, en su caso no hubo necesidad de hacer ninguna cirugía, más que nada la parte de, me voy a brincar tantito al tratamiento, Nora, pero sí es importante que ella, la terapia física es la que le ha ayudado, porque actualmente ya puede caminar, pero no puede mover bien su pierna izquierda, ni tampoco el brazo izquierdo, aunque ha avanzado bastante. Aquí nos pueden ayudar en el área de rehabilitación, doctora. Ahorita vamos a retomar la parte del tratamiento, pero estamos en aspectos de diagnóstico y hay algo que es que se tiene que precisar, aunque, como lo han señalado los especialistas, el dolor de cabeza, que es el síntoma más difícil en medicina, clínicamente puede haber una variedad impresionante de orígenes de diversos tipos de dolor de cabeza. Pero hay un tipo de dolor de cabeza o de dolor de cabeza que se llaman cefaleas vasculares, que sí pueden mostrarnos la posibilidad de que haya alguna alteración genética o congénita, como por ejemplo un aneurisma. Y las migrañas, algunas migrañas, son un antecedente que sí debemos tomar en consideración. ¿Por qué? Porque pueden ser una sintomatología muy evidente que nos puede avisar que puede haber una malformación. Por ejemplo, hubo un presidente de la República
bueno, se comprometió incluso a hacer unos Juegos Olímpicos que le costaron al país la tragedia del 85, López Mateos, que deja embarcado al gobierno de Díaz Ordaz en esto, y el individuo, el presidente, presentaba migrañas que lo obligaban a quedarse encerrado muchas veces, que no se decían que abiertamente, pues porque no querían que el público supiera que el presidente estaba enfermo. Pero hasta que tuvo su accidente vascular y lo tuvieron en estado de coma inducido mucho tiempo, no se puso de manifiesto esto. Entonces, hay un dolor de cabeza como síntoma que sí debe precisarse clínicamente mejor. ¿Cómo era su dolor de cabeza? ¿En algún lado particularmente? Pues aquí en lo de las sienes y en esto de aquí. ¿En la parte derecha detrás del ojo le punzaba? No, Punzaba, aquí en esto de aquí en medio. Vamos a hacer una pausa y vamos a ver la siguiente cápsula para regresar, seguir hablando de esto. Aproveche el corte para llamarnos si tiene alguna pregunta. La tomografía craneal computarizada o tomografía computada, como lo conocemos muy bien en México, es un estudio de radiología sofisticado, pero finalmente es de rayos X asociado a una computadora que hace cortes en todas las formas. Eso se reconstruye inmediatamente en segundos y se sacan imágenes en todos los planos. Resonancia magnética es el estudio que ha venido a transformar todo. Es un estudio basado en un imán que una corriente eléctrica se modifica el estado del imán y al recuperar el estado del imán se producen imágenes. Básicamente es a partir de un imán, no es a partir de rayos X. La imagen es mucho más delicada, mucho más fina y permite una definición submilimétrica. La angiografía da muy buena definición de los vasos, la angiografía con catéter. Además, da una imagen de tridimensionalidad, permite también el acceso. Es como el quirófano, es un quirófano endovascular, es decir, entramos por los vasos, reparamos las arterias. El ultrasonido es una herramienta fabulosa. Desafortunadamente es tan barato, está tan divulgado, tan vulgarizado. Cualquiera lo puede comprar, cualquiera puede acceder a él. Y se ha profanado un poco el método. Y el transcraneal es fundamental. El transcraneal es poner el dispositivo y a través del cráneo hay ciertos lugares donde el cráneo es más delgado y se llaman ventanas. A través de esas ventanas pasa el ultrasonido y podemos detectar y ahora ver el vaso. Pero fundamentalmente vemos si está acelerado, si está disminuido, vemos la velocidad de la sangre. Y para el seguimiento de los casos es el elemento más eficiente que puede existir en lesiones extracraneales y en algunas intracraneales. Seguimos con ustedes. El tema del día de hoy es embolia y derrame cerebral. Por favor, escríbanos todas las dudas que tenga aquí los especialistas, nos las van a aclarar. Rodrigo ya quiere hacer una aclaración. Sí, que aclare, se por vale, favor, ¿verdad, porque doctor? A ver, yo Rodrigo. me equivoqué, pero gruesísimo. Un poquito, doctor, unos cuantos años. Sí, nada más quería aclarar que la Olimpiada fue en el 68, no en el 85. Sí. Yo estaba pensando en el temblor. Claro. Yo creo que fue en el 95. Porque tenía que ver con Tlatelolco. No, fue en el 95 el temblor. Sí. 85. No, 85. Si quieren, mejor dejamos las fechas para no seguirnos confundiendo. Creo que ya traemos problemas. Es que tenemos problemas ahorita neurológicos y mentales, porque cuando menos yo no dormí pensando que el Chapo no era el Chapo. Yo no sé si Mire, doctor, vamos con llamaditas, dice Rafael Valdés Hernández. Quiero preguntarle al doctor Rodrigo si es tan benéfico hacer ejercicio en el caso de las pesas y que si es recomendable o puede provocar alguna enfermedad vascular cerebral. De hecho, es la mayor causa de lesiones que hay hoy en día en los gimnasios por del desconocimiento de los entrenadores que normalmente no conocen las condiciones de la persona con la que están trabajando, en muchos casos hipertensas, en algunos casos personas con ateromas por el mismo exceso de grasa, colesterol, y hoy en día pues el entrenamiento con pesas de manera indiscriminada eleva la presión arterial, especialmente la presión arterial intracraneal.
Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. El ejercicio es muy benéfico, especialmente cuando se hace a un ritmo aeróbico, o sea, una intensidad donde la frecuencia cardíaca no sea muy elevada, porque inclusive contribuye a disminuir la presión arterial. Pero sin embargo, el ejercicio, como los que hay muy de moda hoy en día, Insanity, CrossFit, ese tipo de ejercicios, están provocando accidentes vasculares en todo el mundo. Y en México hoy en día es la primera causa de lesiones que hay en los gimnasios, incluso por arriba de lesiones por trauma, por lesión. Sí. Tenemos más llamadas y siguen confundidos. Si podemos hacer la aclaración muy puntual, doctor, nos escribe Magdita, mi amor, que le mandamos un abrazo. Gracias por compartir esto. Dice, es muy triste que un familiar pase por algo así. Mi papi, después de 7 infartos al corazón, una embolia, le vino un infarto cerebral y falleció el lunes pasado. Pues le mandamos un abrazo, gracias por compartirlo, pero también al mismo tiempo nos piden que aclaremos la diferencia. Se están confundiendo entre un infarto cerebral, un derrame del miocardio con un infarto cerebral. El derrame, para que nos quede claro si eso es lo importante, si ustedes quisieran puntualizar. Es que en realidad infarto puede ser un infarto en el corazón, en el pulmón, en el cerebro, en el intestino. O sea, un vaso que se tapa en cualquier parte del cuerpo provoca un infarto. Entonces podemos tener un infarto pulmonar, podemos tener, nada más que el término, como generalmente cuando hablamos de infarto todo el mundo pensamos en el corazón porque es lo más frecuente, pero en el cerebro pues hablamos de infartos cerebrales y aclaramos hace un rato que es lo que comúnmente se conoce como embolias. Así como para hablar con la terminología adecuada, nos vamos a estar refiriendo como infarto cerebral cuando es la oclusión de un vaso en el cerebro que provoca que no llegue sangre de forma adecuada a una parte del cerebro. También hay muchos comentarios que preguntan esta cuestión de, quiero saber, Cari Ram dice, si la embolia puede venir después de que hay una parálisis facial, ya que yo tuve una hace 18 años y el doctor me dijo que si no controlaba mis emociones, lo siguiente es una embolia. ¿Es verdad esto? ¿Hay relación? Y hay muchos comentarios que preguntan lo mismo. Sí es muy importante diferenciarla porque hay una parálisis facial que es la parálisis de Bell, así se le conoce, o parálisis facial periférica, que es la parálisis que afecta toda la mitad de la cara. Y le decimos parálisis facial periférica porque lo que se afecta es el nervio facial en su parte periférica, que no tiene nada que ver, digamos, con el sistema nervioso central. Y en las embolias o en los derrames cerebrales se da una parálisis facial que afecta únicamente la parte inferior de la cara. O sea, no se afecta el ojo, no se afecta la frente, se pueden movilizar bien. Sí hay que diferenciarlas. Una parálisis facial periférica que frecuentemente tiene un origen viral, no predispone a una embolia, no es síntoma de una embolia tampoco, de un derrame cerebral, ni de infarto, ni de hemorragia cerebral. Y las parálisis faciales que se acompañan de un infarto cerebral o de un derrame cerebral habitualmente son centrales y solo involucran la parte inferior de la cara. A esto hay que agregar que nada tiene que ver con las emociones, pero en la consulta psiquiátrica constantemente nos dicen, doctor, es que me va a dar una parálisis, me dijo el doctor que me va a dar una parálisis facial porque siento que se me duerme la cara, pues se llaman parestesias, sensación de adormecimiento de una parte de la cara, pero no tiene nada que ver con las parálisis faciales, ni siquiera con la periférica. Y lo que tuvo probablemente esta persona fue una parálisis facial de Bell, una parálisis periférica, que puede ser secundaria desde un herpes geniculado a una inflamación del oído, a un cambio de temperatura brusco, una parálisis a frigori, que antes era por algo muy curioso, le ponían a las señoras a secar el pelo en una cosota que era como una campana, y podían salir de ahí, y el cambio de temperatura brusco, y podía ocasionarlo, ¿no? El nervio facial en su parte periférica va por el conducto auditivo externo, que es una tablita, o sea, así, y pasa por ahí, se puede inflamar bruscamente y causar una parálisis, que no tiene nada que ver con la parálisis facial central de un accidente vascular. Para que esto nos vaya quedando más claro, tenemos otro testimonio grabado. Vamos a verlo. A los 26 años sufrí un infarto cerebral, bueno, lo que es el EBC, derivado de un problema en la arteria, la carótida, de ahí se suscitó el problema. Me parece que se hizo como, se dobló, se tapó y me provocó un fuerte daño en el cerebro. Bueno, yo estaba jugando fútbol, acabó el partido, yo lo acabé normal.
y me dirigí a mis amigos y me desvanecí, pero la verdad yo me sentía bien, yo no entendía qué pasaba. Ya mis amigos me auxiliaron y me llevaron a la clínica y en la clínica me estabilizaron porque sí llegué bastante mal. De hecho, una enfermera el otro día que me dieron de alta me dijo, no, es que tú no te puedes ir, dice, tú entraste en shock, dice, y eso no es normal. Dice, bueno, si ya te vas, vete a checar y todo. O sea, tuve a dos, se puede decir que preinfartos, dos situaciones que me pusieron mal, pero no se atendieron bien, o sea, eso es así como que importante checar bien la sintomatología, porque si no, a veces se confunde uno mucho y dice, no, pues es que se desmayó, pues se le bajó la presión. El primer aviso fue un sábado en la noche, luego el siguiente el lunes, y ya el infarto me dio el jueves. Ya el jueves fue cuando ya no me pude mover, estaba yo trabajando y de repente empecé a perder fuerza de este brazo y ya no me pude mover, o sea, ya me tuvieron que auxiliar para levantarme, me trasladaron a neurología y ahí fue donde salvaron mi vida, porque ya ahí ya los especialistas pues ya sabían qué era. Yo la verdad ya llegué mal, yo ya me perdí, ya hasta el otro día que desperté vi que me iban a operar, ya entré a cirugía, que fue todo un día de cirugía. Más bien llegué el domingo en la tarde y al otro día en la mañana fue cuando me operaron de la craniotomía, o sea, fue lo primero que se tuvo que hacer para salvarme, se puede decir. Ya de ahí estuve yo internado 3 semanas, pero gracias a Dios desde que llegué todo evolucionó normal, o sea, me operaron, salí bien y yo dije, a ver, hay que esperar media hora a ver si no se muere, pues ya la libro. Y gracias a Dios aquí estamos. Yo no entendía que no me podía mover, o sea, yo tenía así muchos cables, ondas y todo eso, yo le decía a la doctora, le digo, no, pues que yo me puedo parar, ir al baño yo solo. Yo la verdad me di cuenta que no me podía mover hasta que llegué aquí a su casa, cuando tenía todas mis cosas abajo, mi cama y todo así como que dije, ¿por qué no? Ya así me quedé así como que pues es que no puedo subir una escalera, es que no. O sea, como que en ese momento fue cuando me aventaron la cubeta de agua fría, ¿no? Así como que entendí que dije, ching. La rehabilitación se me empezó a proporcionar en neurología, ahora sí que parte dentro de todo lo integral del instituto. Ahorita la verdad ya no voy porque ya estoy siento que ya hay gente que está en una situación que lo necesita más. Yo gracias a Dios puedo hacer ejercicios yo por mi cuenta, o sea, yo solo en mi cuarto, en mi casa. Pero ha sido a base de rehabilitación y de apoyo familiar, porque eso es así como que también muy, muy importante. O sea, a mí como siempre me han dicho los doctores, me dicen, no, es que mira, si tú te regresas a lo que tú eras, que corrías, brincabas, todo eso, pues vas a perder. O sea, mejor regrésate a cuando saliste del instituto que no podías caminar, que no podías nada. O sea, si regresas a ese lugar, vas a ganar mucho. Es un círculo, yo siempre he dicho que es un círculo anímico, ¿no? De repente estoy muy animado, digo, no, sí se puede, bueno. Y a veces dices, hijo, es que está bien difícil, es que sí. Pero, o sea, no me quedo abajo, o sea, siempre voy subiendo, siempre. En los primeros años no tocaba la computadora así. Tardé mucho porque como que el miedo, ¿no? Así como que el ching, ¿cómo le voy a hacer? Y ahorita, gracias a Dios, ya retomé mi profesión, no la estoy ejerciendo en un lugar en específico, trabajo yo por mi cuenta. Es volver a empezar a aprender a hacer todo, o sea, a bañarte, a cambiarte, a todo. Yo siempre les digo que lejos de pensar así en que no tomo, en que la vida es más social, así, me afectó mucho en la parte deportiva. O sea, a mí me gustaba mucho el fútbol, el hacer ejercicio, mucho. Y ahorita no lo hago de otra forma, ¿no? Que es lo que es la rehabilitación, pero no es lo mismo. Preguntaba el doctor por esta afección que da origen a este accidente vascular cerebral. ¿En qué consiste específicamente? ¿Qué pasa con las carótidas y cuál sería el origen? Yo creo que este es un muy buen ejemplo de que los infartos cerebrales pueden tener muchas causas. Es más frecuente, lo más común que veamos son los pacientes que tienen hipertensión, diabetes, colesterol, que fuman, que están obesos, que tienen arritmias cardíacas, y en ellos la causa es aterosclerosis, la presencia de ateromas. Pero en los pacientes jóvenes, como el caso de Jorge que acabamos de ver, en realidad lo que pasó fue que tuvo algo que se llama disección de la arteria carótida, y que muy frecuentemente es por un trauma. A él le ocurrió mientras jugaba fútbol. Entonces tuvo algún golpe, seguramente en el cuello, por el cuello pasa la arteria carótida y esta arteria se lesionó. Esa es una parte importante, como que demuestra que las causas de los infartos cerebrales pues pueden ser muchas y pueden afectar a individuos jóvenes o a individuos mayores, pero hay un espectro muy amplio en cuanto a la edad. Y el otro punto importante que habría que destacar en este caso de Jorge es que él tuvo
por lo menos 2 episodios que se denominan de isquemia cerebral transitoria. Eso quiere decir que tuvo síntomas neurológicos transitorios que se quitaron y que no se atendieron de forma adecuada. Él tuvo parálisis del cuerpo, duró poco tiempo, acudió con un médico, no se reconoció y se regresó a su casa, volvió a tener un episodio similar y llegó al Instituto de Neurología una vez que ya estaba con un infarto cerebral. Entonces estos episodios de isquemia cerebral transitoria se llaman transitorias porque duran poco tiempo, porque no dejan ninguna secuela, pero a los médicos nos da la oportunidad de prevenir un infarto cerebral. Entonces aquí es muy importante tratar de reconocer cuándo se tiene una isquemia cerebral, cuándo está empezando un infarto cerebral o una hemorragia cerebral, porque de eso depende un tratamiento exitoso. Y en los últimos años, quisiera como cerrar el comentario, en los últimos años hemos tratado de, los médicos que nos dedicamos a esta parte de los vasos cerebrales, de cómo concientizar a la gente para que sepa cuando está pasando un infarto o una hemorragia cerebral. Porque todo el mundo sabemos que si es un dolor en el pecho, que si es un dolor que oprime, que si se va al brazo, pues es un infarto cardíaco, pero no se reconoce igual una hemorragia o un infarto cerebral. Entonces se han hecho algunas como campañas tratando de pues, popularizar los síntomas más frecuentes de un evento vascular cerebral. Y entonces ahora lo que sabemos es que si hay una parálisis facial, que ya dijimos que es una parálisis facial central, si no se puede mover un brazo o una pierna, es casi siempre focal, es el mismo lado. Y si el paciente no puede hablar, esos 3 datos nos tienen que orientar a que está pasando un evento vascular cerebral y que se tiene que acudir a un hospital. Entonces, la mnemotecnia es como pedirle que sonría para ver si tiene o no tiene parálisis facial, pedirle que levante los brazos para ver que la fuerza sea simétrica en ambos lados y pedirles que nos repita una frase sencilla. La frase que se recomienda es hoy es un día soleado y estamos tratando de evaluar ahí si nos comprende lo que le decimos y si puede ejecutar el lenguaje, que es otra de las funciones que frecuentemente se altera en uno de estos eventos. ¿Se podría agregar a esto un brevísimo interrogatorio sobre la orientación? ¿Qué día es hoy? ¿Dónde estamos? Desde luego, lo que tenemos que evaluar es que si tiene fuerza normal, si comprende y si emite lenguaje, y si tiene o no tiene parálisis facial central. Porque en ocasiones, a veces con eventos transitorios así, en ocasiones le llaman al médico, en mi caso, mi mamá no puede hablar bien, está muy confusa, no nos reconoce, me confundió así, se trata de parar y se marea y casi se cae. Este tipo de confusión y con algunas alteraciones psicomotoras también tiene que tomarse o se puede tomar en consideración para suponer la posibilidad de un accidente vascular. Yo creo que también debería de tomarse. Lo que sabemos es que mientras más síntomas se tengan de estas que acabamos de mencionar, la probabilidad de tener un evento vascular cerebral es mayor. Cuando uno de ellos es aislado, es menos probable. Pero yo creo que ante la duda, ahora los tratamientos que se dan, quizá me voy a adelantar un poco quizá, pero los tratamientos que se dan en la fase aguda. Entonces, ante cualquier duda que tengamos, yo creo que lo mejor es que se tiene que consultar a un médico. Ahora, pero nada más es consultar a un médico o sugerirle al familiar y al paciente. Se van de inmediato a un servicio de urgencias. Se van de inmediato a un servicio de urgencias, y pero probablemente le tengan que hacer de urgencias quizá ya lo adecuado. veíamos en la cápsula, que los primeros minutos son importantísimos para determinar, entre la vida y la muerte y para determinar qué puede suceder después. Rebeca, ¿nos puede ayudar un poquito con esto porque usted mencionaba que hay diferentes causas por las que puede presentarse un evento vascular cerebral? Y bueno, en el caso de Rebeca viene con su hermano y bueno, con también su esposo, que es el cuñado de Federico, y nos puede platicar qué síntomas presentó cuando le vino el derrame. En el caso de él fue un derrame cerebral. Fue un derrame a los 42 años, hace 1 año 9 meses. Él sintió nada más mucho zumbido en el oído y salió a pedir auxilio. A él fue una hemorragia subaracnoidea Fisher 4, tiene parálisis cruzada. Se le ulceró el ojo derecho, tiene una pesa en el ojo derecho y de ahí pues está con su rehabilitación tanto en el Instituto Nacional de Rehabilitación, lo tratan los médicos del Hospital General, aparte toma citicolina y todavía fenitoína, y un médico de aquí del Poli que es el doctor Jorge Santana en acupuntura,
tiene que vean parálisis. lo integral que tiene que ser el tratamiento. Regresamos con parálisis vamos a hacer un corte y regresamos para retomarlo y hablar de todo esto. Hasta un 50% de los pacientes que tienen una enfermedad vascular cerebral llegan a tener secuelas, básicamente porque a nivel cerebral deja de llegar oxígeno, dejan de llegar nutrientes y muere una parte del cerebro. Hasta hace pocos tiempos se sabía que no existe regeneración de estas células que han muerto. Ahora se sabe que, bueno, sí existe cierta reproducción, pero esta no es suficiente para poder suplir a las células que han muerto. Dependiendo de las secuelas que queden, pues bueno, será el objetivo del manejo rehabilitatorio integral. Una etapa que sería la subaguda, que bueno, va desde la primera semana hasta aproximadamente 3 a 6 meses del evento, y ya la etapa crónica. En una etapa subaguda lo que pretendemos es tratar de estimular la plasticidad cerebral. Esto es que se vuelvan a crear redes, conexiones entre las diferentes neuronas y de alguna forma tratar de suplir las funciones que se han perdido. Cuando ya son secuelas crónicas que ya están bien establecidas, entonces lo que tratamos de hacer es ver de qué forma con lo que queda podemos volver a ser independientes y bueno, pues hacer las actividades diarias. Pueden haber complicaciones que posteriormente van a requerir un manejo, pero bueno, lo que nos dice la literatura internacional es que más o menos son 4 semanas de hospitalización para un manejo rehabilitatorio intensivo intrahospitalario y posteriormente hasta 8 semanas en terapias institucionales para después seguir en casa. Los licenciados en terapia son quienes nos ayudan tanto a dar la terapia como a enseñar estos ejercicios y bueno, pues ya los hace el paciente en casa. Una recuperación total es muy difícil. Que logren la independencia va a ser más o menos un 50-60%. Uno de los principales factores de riesgo para la enfermedad vascular cerebral es la hipertensión arterial. Entonces, lo que es importantísimo es que los pacientes que tienen hipertensión arterial, diabetes, tabaquismo, sean bien controlados, acudan a sus médicos para que lleven un buen control y bueno, con esto poder disminuir a su vez la cantidad de eventos vasculares cerebrales. Pues nos queda muy claro con la cápsula que veíamos la parte de la terapia, qué se puede hacer cuando ya una vez que sucede el evento, como en el caso de su hermano, qué se puede rescatar, qué se puede retomar y seguir como lo hace él todos los días, su terapia puntual, sin falta, y se logran hacer varios cambios, ¿verdad? Se avanza. Muchísimo. En el caso de él, ¿para qué le ha ayudado? En comunicación humana, ya en el instituto le han enseñado a la deglución, la foniatra, la licenciada en comunicación humana a hablar, a estar escribiendo ya, y en el área de rehabilitación a tener mejor control de su cuerpo para que en un futuro pueda agarrar una andadera y pues pueda levantarse. volver a caminar, sí. Pero, y tenemos también otro caso que vamos a ver más adelante de un joven, porque ambos son muy jóvenes, que también han logrado maravillas con la rehabilitación. Nora, creo que también tienes preguntas sobre este tema para que nos ayuden también en el panel los especialistas. Y ahorita nuestro invitado Rodrigo y la doctora Jimena, si quieren retomar esto también, dice, mi hijo tiene 27 años, María Elena González. Cuando tenía 17 le dieron 2 infartos cerebrales, el primer infarto se recuperó el mismo día, 3 días después le dio un segundo infarto que le dejó secuelas del lado izquierdo de su cuerpo, estuvo en rehabilitación durante 1 año y actualmente sigue siendo atendido en el Instituto de Cardiología. Y la diferencia entre embolia e infarto, que ya no lo han dicho, pero quizás hay personas que apenas nos están sintonizando y entonces, bueno, tienen esta duda. La doctora Jimena quería hacer algunas acotaciones, doctora. Vemos que también es el testimonio de una persona muy joven. Usted nos decía en el corte, estamos presentando casos de personas muy jóvenes. Sí, bueno, efectivamente los casos que se han visto aquí son gente joven. Generalmente el evento vascular cerebral se suele presentar en gente ya mayor con una serie de factores de riesgo como hipertensión, diabetes, tabaquismo, etcétera, que bueno, pues van a llevar a este evento vascular cerebral. Es importante saber que la gran mayoría de los eventos vasculares cerebrales se van a encontrar en este tipo de población y no en pacientes jóvenes como se ha mostrado aquí. Y la parte de rehabilitación que tiene aquí 1 año también, si ya empezamos a hablar de esto y también aunado al testimonio que acabamos de ver. Ok, bueno, la rehabilitación es importante verla, o sea, no solo es terapia, sino que es un tratamiento integral y puede dividirse básicamente pues en 2 grandes
partes, ¿no? Una sería en un momento subagudo, en los primeros tiempos después de un evento vascular cerebral, necesitamos, o bueno, nuestro objetivo es tratar de mejorar la plasticidad, o sea, de que se recuperen las funciones que se han perdido y que, bueno, pues se pueda lograr el máximo movimiento, hablando exclusivamente de la parte motora. En una segunda etapa, ya más crónica, tenemos que ver con lo que ha quedado, de qué forma podemos hacer que el paciente vuelva a ser independiente y de qué forma vamos a lograr reintegrarlo a la sociedad. En esta segunda parte también es importante detectar de forma temprana complicaciones propias del EBC, como serían problemas musculoesqueléticos, y evitarlos y darles tratamiento en caso de que los encontremos. Ahora, Rodrigo, presentamos un testimonio también, les queremos recordar, insisto, si nos acaba de sintonizar, un testimonio que jugando fútbol le dan un golpe y entonces también sufre un evento vascular cerebral. ¿Tú querías retomar esto? Sí, yo nada más quería puntualizar que en este caso concreto estábamos hablando de una persona que sufrió un traumatismo, recibió probablemente un golpe y eso fue lo que desencadenó este evento, pero que no se vaya a satanizar, de por sí en México estamos en pésimas condiciones. La CONADE acaba de publicar una estadística donde los mexicanos, el 18% de los mexicanos son los que realizan actividad física y de estos el promedio es de 3.2 horas por semana lo que se hace de ejercicio. Una de las principales causas pues es, como se ha dicho aquí, la obesidad, la cantidad elevada de grasa en la sangre que provoca estos ateromas que precisamente pueden ser los que condicionen los eventos vasculares cerebrales, pero sin embargo, la única medicina preventiva que se podría tener en este caso es la actividad física. Lo único que sí es que es una actividad física que debe ser bien controlada, no es hacer ejercicio nada más porque sí. Uno, porque el ejercicio por sí mismo no es nada más con lo que nosotros vamos a resolver el problema de la obesidad. Sí mejora de alguna manera las condiciones de salud, pero hay que tener muy en cuenta que tenemos el país más obeso del mundo, con las condiciones de salud más graves relacionadas a esta misma obesidad, como son la diabetes, el síndrome metabólico, y que la primera causa de estas enfermedades vasculares cerebrales pues es precisamente la falta de atención que le damos a nuestro organismo, porque no nos cuidamos. Y si una persona no se cuida, porque todo el mundo está oyendo los testimonios de yo tuve un derrame, yo me pasó esto y lo otro, pero nadie dice nunca, yo tuve una vida saludable, tuve una alimentación adecuada, con las cantidades adecuadas de nutrientes, hice ejercicio todos los días. Las personas que hacen ejercicio, que se mantienen saludables, tienen muchísimo menos riesgo de sufrir no solo estas, sino muchas otras enfermedades. Sí, y preguntarles a ellos también si alguno de ellos, si era una persona que hiciera ejercicio, que cuidara su alimentación. Precisamente me decía la familia de Federico, ¿verdad, Rebeca? Me voy a poner de pie para que nos puntualices. Y ahorita regreso porque también acá son jóvenes previamente sanos y que sí hacían sus actividades. No fumaba, hacía mucho ejercicio, caminaba, su peso siempre fue bajo. Lo que sí hay hipertensión por parte de la familia materna. Ahí hay un antecedente importante. Doctor Arauz, también quería retomar. Yo quiero retomar un poquito, es que él es un caso especial, podríamos decir, porque tiene una malformación seguramente o un aneurisma, no sé exactamente qué le pasó. No encontraron aneurisma. No se encontró la causa, pero de cualquier manera no es lo más frecuente que esta enfermedad se presente en alguien sano, que hace deporte, que no fuma. Y la otra parte que habría que rescatar es que esta enfermedad es totalmente prevenible. Ahora que está hablando Rodrigo, pues la realidad es de que un punto importante de esta enfermedad es que es una enfermedad potencialmente prevenible. O sea, la gente que tiene hipertensión arterial, que tiene diabetes, que tiene colesterol elevado, que fuma, que son los factores que predisponen a la enfermedad, si estos se modifican, la enfermedad se previene. Entonces esa es una parte muy importante y el ejercicio entra dentro de esa prevención, pero tiene que ser un ejercicio que a lo mejor tú podrías después hablar un poco más, porque mucha gente dice es que yo camino mucho todo el día, pero eso no es hacer ejercicio, tendría que orientarse como tiene que ser, ¿no? Pues de una vez, Rodrigo, si nos quieres decir, y doctor Caldera, después usted. Claro. Bueno, de hecho una situación que se da muy común es que la gente quiere bajar de peso y recurre a muchos métodos, ¿no? Primero, pues a los más simples, que son toda esta serie de productos que se venden en la televisión, que no sirven absolutamente para nada.
que ofrecen resultados milagrosos. Ahora acabo de ver uno nuevo que en solamente 5 minutos, en 10 días se te pone el cuerpo de los modelos que salen anunciándolo. Es absolutamente falso. Ahora, una de las condiciones que se tienen que dar para que una persona pueda disminuir el porcentaje de grasa corporal es que se tiene que llegar a algo que se llama la lipólisis, o sea, que el cuerpo pueda emplear ese sistema energético. Cuando el ejercicio tiene una alta intensidad o cuando hay mucha variabilidad en el ejercicio, o sea, si es un ejercicio interválico, como el spinning o esos ejercicios donde se sube y se baja el ritmo cardíaco, el cuerpo va a consumir fundamentalmente glucógeno, o sea, azúcares, en lugar de grasa. Para que el ejercicio se vuelva eficaz y que la persona pueda disminuir la grasa corporal, tiene que ser un ejercicio constante, continuo. O sea, el ejercicio tiene que hacerse durante cuando menos media hora y más o menos al mismo ritmo para que no haya esa variación y se pueda hacer ese cambio de la glucólisis a la lipólisis. Y eso es lo que nos va a beneficiar. En términos muy generales, una persona puede caminar, puede trotar, mientras pueda mantener más o menos una conversación, o sea, podría ir hablando sin fatigarse. Quiere decir que su frecuencia cardíaca no se ha elevado demasiado. Esto le va a ayudar, por un lado, a controlar su presión arterial y por otro lado, pues a largo plazo, no es de la noche a la mañana, pero esta persona puede llegar a reducir importantemente la grasa corporal. Y desde luego tiene que ser complementado con una dieta adecuada para que pues, se favorezca la pérdida de grasa. Ahora, doctor, estamos presentando, y doctor Lamoglia no nos dejará mentir, casos de personas muy jóvenes, porque también está sucediendo y hay que decirlo. A eso iba, yo creo que el interés del equipo de producción, precisamente, de presentar casos jóvenes, es como una forma de hacer o de intentar a través de la comunicación algo de medicina preventiva. Es decir, no hay que esperarse a tener mi edad para presentar un evento vascular, o no hay que esperar en una persona de 80 años. Se está presentando y por eso tenemos que conocerlo para poder prevenir. A eso iba a reforzar un poquito también lo que dijo el doctor. Yo creo que ahorita estamos viendo también muchas de estos problemas en jóvenes por trauma. Y trauma como el testimonio que vimos hace rato y como muchos más, los que comenta el doctor en ciertas tendencias deportivas actuales o de moda. Y resulta que cosas como el bungee, un latigazo cervical en una avenida, gente joven, ejercicios muy extremos de cualquier tipo, está causando disecciones, que es lo menos común, pero en gente joven. Y la otra es nuestra nueva forma de vida, que finalmente ha cambiado radicalmente en cuanto a dieta, en cuanto a cuestiones de estrés y ejercicio. Y creo que también, vamos, la gente espera curas milagrosas, pero siendo honestos, la mayoría de los pacientes llegan cuando ya no hay mucho que ofrecerles en ese momento, cuando a lo mejor deberíamos invertir en prevención. La prevención yo creo que es la clave de poder detener todo esto. Y ya para terminar esta pequeña intervención, el caso, honestamente yo creo que se tiene que estudiar más, porque ahorita incluso lo comentamos. Si es una hemorragia subaracnoidea, que es un término, es un derrame, un derrame cerebral, a ver si no los confundo más, pero normalmente la principal causa es trauma, que no lo tuvo, o sea, un golpe, un accidente automovilista X, o la ruptura de un aneurisma, una arteria enferma dentro de su cerebro. Y muchas veces los estudios, cuando se hacen en el primer tiempo inmediato, salen negativos. Entonces existe la obligación de volver a hacer otra nueva serie, porque a veces puede aparecer. No es lo común, no estamos hablando de lo común porque volvemos a andar, es el tabaquismo, la obesidad, el colesterol, cierto grupo etario o de cierta edad, pero estamos viendo gente cada vez más joven, entonces quizá convendría investigar, porque también muchos de los pacientes, el hecho que les haya dado ya una embolia, un derrame cerebral, no los excluye que les vuelva a dar otro, y en otra zona. De ahí la importancia de saber la causa y seguir con la prevención, el tratamiento, el ejercicio, la dieta, quitar los factores de riesgo, etcétera. Permítanme presentarles a otro joven que también tuvo un evento y que no es del grupo de los que no tenían buenos hábitos, al contrario, ¿verdad? Tú eras un joven sano y que esto vino a cambiar tu vida súbitamente. Una persona deportista, hacía pesas igual, fútbol, básquetbol, natación, me mantenía muy sano y de repente hace
6 años, 4 meses fue el derrame cerebral, fue en tallo del cerebro, fue debido a una pequeña malformación neuropontina arteriovenosa, y pues bueno, eso me dio un giro de 180 grados en donde me vi en estado de coma. Hay una película que se llama El escafandro de la mariposa, en donde retrata perfectamente a una persona que está en tetraplegia, cuadraplegia, cuando no puede moverse. Yo perdí vista, deglución, respiración, conectado a una máquina para poder estar vivo, y de repente ahora, muy importante, que ya me estoy rehabilitando. Estoy saliendo adelante, terminé mi carrera, terminé 2 especialidades, estoy haciendo una maestría, estoy escribiendo un libro, es mi segundo libro. Ahorita doy conferencias para animar a las personas, más que nada a los jóvenes, de que sí se puede salir adelante, no solamente como se le conoce hoy en día a personas con discapacidad, sino a todos los jóvenes que se autolimitan y dicen no voy a poder salir adelante. Sí, para que veamos el cambio que él tuvo en su vida, de haber casi perdido la vida, con constancia, perseverancia, por supuesto con el tiempo, como bien lo decían, igual que con las dietas, no es un milagro de un día para otro, hay que trabajar en ello, como ha sido tu caso en estos 6 años de trabajo, en donde se han visto varios logros. Ha sido algo constante, y lo que quiero remarcar es que conozco a 3 personas que han tenido este derrame en tallo del cerebro, que se les confunde también con un cuadro de intoxicación, que están drogados, seguro. Tenemos que hacer una pausa. Muchísimas gracias por tu testimonio. Todavía nos quedan más personas que nos quieren compartir su testimonio aquí en el estudio. Llámenos si usted es una de las personas que nos quiere contar su historia. Si tiene alguna pregunta, aproveche la presencia de los especialistas. Volvemos en unos momentitos, en un momentito rapidísimo, y le resolvemos todas sus preguntas. Tendremos que dividir en dos grandes grupos la enfermedad vascular cerebral. Una es la que sangra y la otra es la que por alguna razón se cierra el vaso. La gente le llama a la primera que sangra, le llaman derrame cerebral. Y a la segunda le llaman, me dio una embolia. ¿Qué quiere decir émbolo? Émbolo es un fragmento de pedazo de sangre o de algún fragmento de arteria o del corazón que se desprende de su origen, viaja por el torrente y se atora en un sitio, y donde se atora ya no deja pasar la sangre y se produce un infarto cerebral. Primero hablaremos un poco de la más mortal de todas, tal vez de las más mortal de todas las que conozca el ser humano a 30 días, que es la hemorragia subaracnoidea, es decir, la hemorragia causada por aneurismas rotos, que no tiene edad, que desafortunadamente sí tiene género, le da más a las mujeres que a los hombres, y que generalmente no es bien diagnosticada. ¿Qué pasa? Si hay un buen diagnóstico, con una tomografía bien hecha, se va a diagnosticar la localización y las características. Eso es en cuanto a los aneurismas. En cuanto a los infartos, actualmente se puede detectar en fases muy tempranas, y al hacerlo en fases tempranas, existen las posibilidades de rescatar los coágulos y de rescatar la función cerebral. Hay una ventana de 3 horas donde es ideal. Si no se llega a esa ventana de 3 horas, bueno, se tienen que tomar otras decisiones de manejo. Tomografía inicial, que fundamentalmente antes se pensaba que tenía que ser simple, es decir, sin medio contraste. Ahora se sabe que se tiene que hacer con contraste. Y si se tiene un resonador, idealmente. Si es la tomografía, el hecho de no demostrar que hay sangrado ya nos va a hacer pensar que lo que pasó es que se infartó. Entonces ya estamos en embolia, ya no estamos en derrame. Pues vemos estos estudios que de verdad son importantísimos para hacer el diagnóstico, pero desafortunadamente pues hay personas que no los pueden pagar, como el caso de Erika González. Dice, a mi mamá le dio parálisis cerebral, nos dimos cuenta porque los ojos se le fueron de lado, la llevamos al Conde de la Valenciana, que es una institución especializada en oftalmológica, en cuestiones de los ojos, dice, para que le hagan los estudios y arreglar la vista, pero el doctor nos comentó que le dio un derrame cerebral, le mandó a hacer
no es un electrocardiograma porque es del cerebro, ¿verdad? Electroencefalograma. Electroencefalograma. Dice, para descartar secuelas en el cerebro, es recomendable que le hagan este estudio porque no contamos con seguro y nos dicen que es muy caro. ¿Algún lugar donde nos puedan orientar para que sea más económico? Doctor Lamoglia, ¿usted tenía un lugar? Bueno, es que yo no creo que tengan que hacer un electroencefalograma, no les va a servir casi para nada, necesita una tomografía. Es todavía más caro, doctor, ¿a dónde Sí, puede acudir? bueno, hay instituciones diversas y de muchos precios, pero yo comentaba hace un rato que hay un hospital privado que tiene un servicio nocturno que practica estos estudios, ¿no? Y que de las 12 de la noche en adelante cobran un porcentaje bastante importante que puede hacer que casi cueste la mitad del estudio. Sí. Más adelante le pasamos los datos y se comunica nuevamente al centro de atención. Me llama la atención solamente que se quejen de lo económico porque con el aumento del sueldo mínimo, pues tendríamos que estar en posibilidad de hacernos todos los días y tenemos estudios de más aquí en los comentarios de Facebook, si ustedes me apoyan, nada más pregunta-respuesta para ir resolviendo. Dice, bueno, primero a Vival, que nos escribe todos los lunes, un saludo para ti, y dice un saludo para mi doctor preferido, el doctor Lamoglia, y que lo quiere conocer, ojalá lean mi saludo hoy, sí, hoy ya lo leímos, ya el doctor está enterado, un saludo mándele un saludo, doctor, porque pues lo ve todos los lunes. Un beso, ahí está. Y también dice... Me siento Luis Miguel. Dicen, nos están preguntando aquí, dice Vini Arellanes, una pregunta, tengo aneurisma cerebral y sufro de depresión desde que era niño, ahora tengo 32 años, ¿qué posibilidad existe de un derrame o una lesión? Yo tomo desde hace 4 años medicamento para esto. Doctor Arauz. Si son aneurismas, tienen que tratarse, hay criterios ya específicos, si es que no ha sangrado, y si no tiene tratamiento tiene que evaluarse, porque es probable que sí se tengan que tratar. Y nos pregunta Liz de Flores, mi abuelo paterno sufrió una embolia, lo atendieron a tiempo y se recuperó, pero ¿hay una predisposición en la familia, doctor Caldera, a padecer ya de esto? Sí, habría que investigar, ¿no? Si la predisposición es genética, ¿no? Y más bien revisarlo, más bien tiene que personalizar el caso, ¿no? Doctora Jimena, nos preguntan en cuanto a la rehabilitación, ¿hay tiempos para que esta funcione mejor después de que suceda un evento? Bueno, la literatura internacional nos dice que después de una semana, en caso de que sea un infarto o bueno, un poquito más en caso de que sea una hemorragia, es necesario y los mejores resultados se van a lograr si se inicia entonces. Ahora, esto no quiere decir que después ya no tenga ningún efecto, sigue siendo útil, pero si se empieza la primera semana, mejores resultados. Dice Roxana Uribe, buenos días, iré directo al grano. Tengo un dolor muy fuerte detrás del ojo izquierdo, regularmente me da en mi periodo menstrual. Si me presiono el ojo con la palma de la mano me pasa un poco, dura a veces todo el día, tiene 28 años. Y espero me puedan comentar a qué se debe esto. ¿Hay relación, además migraña, doctor? Lo están preguntando mucho. Sí, ese es dentro de los 16 síntomas considerados por algunos, 13 por otros, del trastorno disfórico premenstrual, que no tiene nada que ver con la dismenorrea, que es el dolor, sino es otra cosa, es un trastorno psiquiátrico. La presentación de retención de líquidos puede causar, entre otras cosas, una migraña, que puede ser una migraña típica. Y obviamente se tiene que tratar, pero de manera casi permanente durante su vida fértil. Lo que se recomienda es que use un diurético específico, la espironolactona, y dosis altas de piridoxina, que es la vitamina B6, y algún tratamiento específico para migraña aguda. Hay varias cosas que hacer. Pero aquí lo importante es que este dolor de cabeza típico, migraña, tenemos que explicar que la palabra migraña viene de 2 raíces griegas. Hemi, la mitad de círculo, como hemiciclo, hemisferio. Hemi, cránea, es la mitad del cráneo. El dolor de migraña es de la mitad del cráneo, y casi siempre es un dolor retroocular intenso, y la cefalea es pulsátil, es una cefalea vascular. Entonces, muchas personas cuando tienen dolor de cabeza dicen que tienen migraña, y uno verdaderamente estúpido y criminal anuncio de la televisión de algún medicamento que es simplemente un analgésico con cierta potencia como relajante, y lo anuncian para migraña, y no tiene nada que ver. Los analgésicos típicos en la migraña no van a funcionar casi.
Hay una serie de medicamentos específicos para la migraña, unos muy modernos. Pero en este caso la migraña está relacionada más con el trastorno disfórico premenstrual que con Es otra diferente. cosa. Pero sí, si hay migrañas frecuentes, incluso una forma muy grave de migraña que se llama cefalea en racimos, yo creo que sí hay que tratar de descartar la posibilidad de que exista por ahí un aneurisma. ¿Y cómo, doctor Arauz? Con un estudio de estos que acabamos de ver, porque incluso en la cápsula menciona el doctor, que nos hace favor de apoyarnos, nos menciona que no tomemos ciertos medicamentos. Entonces, ¿cómo le hacemos? Si tengo migrañas muy fuertes, ¿debo hacerme uno de estos estudios como prevención? En realidad se tendría que hacer una angiotomografía o angioresonancia, que son estudios que tienen un costo más elevado todavía. Así que yo lo que creo es que tendría que evaluarse cada caso y decidir qué estudio se tiene que hacer, porque tampoco es recomendable hacer angiotomografías o angioresonancias a toda la gente que tiene dolor de cabeza. Vamos a continuar acá con los testimonios que nos han estado ayudando mucho a distinguir las diferentes causas por las que se pueden presentar estos eventos vasculares cerebrales. Y el señor que tengo aquí conmigo a la derecha nos ha estado platicando de secuelas que ha ido presentando al paso de los años. Desde los 18 años tuvo su primera aneurisma. Bueno, un aneurisma le detectaron en ese momento y ahora me dice que tiene hipertensión arterial desde entonces y que entonces ya ha tenido muchas secuelas a raíz de esto. ¿Cómo cuáles? Pues buenas tardes a todos. Les agradezco el que me hayan invitado. La cosa es de que a mí me dicen que tengo yo un evento cerebral, ¿sí? Que aparte de eso sufro de mareo, sufro de hipertensión arterial, colesterol alto, triglicéridos altos, y no me lo han podido controlar correctamente. Esto me comenzó a mí desde como los 17 años de edad. Tengo 57 a la fecha, con un adormecimiento desde la parte de aquí, de arriba de la ceja, hasta la pierna. Sí. No tenía dolor, era No tenía dolor, nada más era un adormecimiento, del cual sentía yo entre más, me daba cuenta que agarraba a veces las cosas calientes o algo y no sentía yo absolutamente nada en la mano. Posterior a eso, una vez que desperté, después de que me quedé dormido un rato para descansar e irme a trabajar, quise correr detrás del camión y desde ahí fue cuando la pierna sentí que se me hizo como un trapo, me caí, me volví a levantar y de ahí empecé a arrastrar la pierna. Y hasta la fecha me dieron un poquito de rehabilitación. Me dijeron que no, un neurólogo del ISSSTE me dijo que ya no podía hacer nada por mí, que era por demás el mandarme a terapias físicas, que porque ya mi cerebro estaba del tamaño de una pasita, que ya se me había hecho así. Pero no del tamaño, sino de la consistencia, porque bueno, el tamaño sería muy chiquita. Sí, yo me el la caso imagino. de él, lo que podríamos aquí ayudarle, porque el diagnóstico no está muy claro, y la señora que lo acompaña, ella dice que ha tenido últimamente más olvidos, la parte motriz se está complicando, mareos, y que parece que tiene que ver una relación directa con la hipertensión que no le han podido controlar. A ver si aquí nos pueden orientar en esto. Bueno, puede suceder que por la hipertensión... Y disculpen, me dicen también que con una hipnosis clínica puedo obtener un 80 o un 70% de mejoría. Fíjate, ¿quién le dijo esa estupidez? Porque de veras es para contarles. Una persona que está estudiando eso, ¿Mandé? para la Es hipnosis. médico. Claro, el hipnólogo. No, médico no es, podrá decir que es médico. Yo creo que hay dos problemas aquí en el caso del señor. Uno son las secuelas que dejó la hemorragia que tuvo a los 18 años, A los 18. que ya él ya nos especificó cuáles son las secuelas que tiene, y ahora se han venido agregando otra serie de problemas, que es la hipertensión, el colesterol elevado, los triglicéridos elevados, que eso se tiene que controlar. A veces cuesta más trabajo controlar el colesterol, los triglicéridos o la presión arterial, pero hay muchos medicamentos y hay muchas opciones de medicamentos que pueden hacer que se controlen esos factores de riesgo. Yo creo que el mareo que tiene y muchas de las cosas que está presentando ahora son seguramente por ese descontrol que tiene de la presión arterial y del colesterol y de los triglicéridos.
se tienen que controlar. Hay muchas opciones de medicamentos para controlarlos. A veces cuesta más trabajo, a veces menos trabajo, pero siempre se pueden controlar. Una vez controlado esto, doctor, obviamente va a empezar a mejorar su calidad de salud en general. Pero, Jimena, ¿qué le dirías en cuanto a la rehabilitación? Porque dice que ha tomado, pero muy poquita. Nada Yo creo más que ahí antes de la rehabilitación, el tratamiento, ¿qué le han dado como tratamiento? Para la hipertensión, ¿toma algún medicamento? No, para todo lo que dice que tiene. General. Me han dado de diferentes cosas, me han cambiado. Sé, pero ¿cuáles? Pero actualmente tiene algún ¿Cómo medicamento. se llaman los medicamentos? Acá nos puede ayudar, ¿se acuerda? Bueno, él toma Biconcord, toma pravastatina, toma besafibrato, toma Effexor. ¿Effexor? Sí, porque tiene periodos de depresión. Toma la otra se llama diazepam. El diazepam. ¿Diazepam? El diazepam se lo dan para el movimiento cuando ya no puede controlar movimientos involuntarios. El diazepam para los movimientos. Sí. Órale. Y el anapsique a veces lo toma. Captopril también. Parece que es un caso, bueno, lo podríamos después del programa, doctor, orientar un poquito más en lo particular a él, pero para que todos los que nos vean... Pero primero hay que orientar a los médicos que lo están tratando. ¿Qué puede hacer, además de ajustar este tratamiento médico? Cambiar de médico en el tema que... de la rehabilitación, Jimena, ayúdanos mucho, porque no debe de dejar sus ejercicios físicos, ni los que le pueden ayudar a agilizar también la memoria, todo esto ayudan. Efectivamente, bueno, tiene que seguir con ejercicios, pero bueno, existe, o sea, ya ahorita no se beneficiaría tanto de un programa institucional porque ya, como bien decían, son secuelas lo que hemos encontrado. Es importante continuar con la actividad física, pues para disminuir otro tipo de complicaciones. Tiene que ser bien controlado, como se ha comentado aquí, porque bueno, no cualquier persona puede hacer ejercicio, pero sí podría seguir haciendo terapia en casa, bien enseñada, diariamente, y bueno, ya no quizá en un lugar. Sobre todo enfocado a que no empeore la situación, tal vez podríamos detener todo lo que, o sea, que no vaya aumentando todavía el riesgo y el daño, ¿no? Exactamente. Bueno, gracias por el testimonio, vamos a hacer una pausa, volvemos, comunícase con nosotros, es el último corte. Realmente los avances de las técnicas de imagen, fundamentalmente, han dado brincos, saltos enormes en los últimos años. Tuve la oportunidad de ver las técnicas viejas y ahora las técnicas modernas. Actualmente, el diagnóstico de una lesión vascular cerebral lleva muchas veces solamente segundos. El hacer una tomografía simple y contrastada, que antes la hacíamos en 1 hora, ahora dura 1 minuto. Hacer una resonancia magnética con secuencias básicas y de ella obtener una angiografía por resonancia magnética con visualización de los vasos sin medio de contraste, es decir, no invasivo, 100% no invasivo, lleva alrededor de 20 minutos. Las posibilidades de éxito en cuanto a definición, certeza, especificidad, sensibilidad de estas técnicas es de más del 95% y llega en muchos casos al 100%. El ejercicio clínico no ha cambiado ni debe cambiar. Y en nuestros servicios queda claro que la imagen viene a complementar un ejercicio clínico prudente, juicioso, inteligente. Y cuando este ejercicio no es con esas características, pierde la imagen. Se hacen imágenes innecesarias, se hacen altos costos, se duplican estudios que no son necesarios y hay fracaso. El primer consejo, guardar la forma. Vamos, higiene de conducta. Dolor de cabeza que no haya sido natural en la gente debe ser estudiado. Si son frecuentes, bueno, también, pero si es el primero que le da y es intensísimo, y mucha gente lo refiere como el peor dolor de cabeza de su vida, si tiene un dolor de ese tipo, no tomar aspirina, porque la aspirina es de los mejores antiagregantes y antiplaquetarios que pueden existir. La enfermedad vascular cerebral es la afección neurológica de un vaso cerebral
que provoca manifestaciones neurológicas de forma súbita. Tenemos diferentes subtipos. Uno es el infarto cerebral y otro es la hemorragia cerebral. El infarto cerebral comúnmente se conoce como embolia y la hemorragia cerebral que se debe a la ruptura de un vaso que derrama sangre dentro del cerebro. La característica más frecuente es que los síntomas aparecen de forma súbita o por lo menos rápidamente progresiva en el transcurso de horas. Si me afecta cierta zona del cerebro, a lo mejor me afecta el brazo, la pierna o el habla. El ejercicio es muy benéfico, especialmente cuando se hace a un ritmo aeróbico, o sea, una intensidad donde la frecuencia cardíaca no sea muy elevada. Generalmente el evento vascular cerebral se suele presentar en gente ya mayor con una serie de factores de riesgo como hipertensión, diabetes, tabaquismo, etcétera. La única medicina preventiva que se podría tener en este caso es la actividad física. Es una actividad física que debe ser bien controlada. El mejor tratamiento de cualquier enfermedad es la prevención. En el caso de la enfermedad vascular cerebral, la prevención de la misma se basa en el manejo apropiado de los factores de riesgo. Por ejemplo, una persona que es hipertensa debe controlar su presión arterial diariamente y tomar los medicamentos prescritos. Las personas con diabetes deben equilibrar sus niveles de azúcar en la sangre y cuidar sus hábitos alimenticios. Y los fumadores deben saber que la nicotina causa daño directo a las paredes arteriales mediante la formación de trombos más grandes, fáciles de fragmentarse. Por otra parte, es importante mencionar que las personas que no tienen ningún factor de riesgo como los anteriores, pero que sufren de dolores de cabeza, deben acudir al médico para una revisión general con el fin de prevenir este tipo de enfermedades. La verdadera curación de las enfermedades está en su prevención. Por ello, la importancia de conocer los factores de riesgo. Pues ya seguimos con ustedes, esta cápsula final pues hace recomendaciones para todos nosotros, hay que tomarlo en cuenta, es lo que nos han dicho nuestros invitados el día de hoy y tenemos pues algunos comentarios aquí en Twitter. Artur Prieto dice, ojalá que esos expertos del IMSS, que específicamente es el doctor Caldera, dice que están con ustedes, dieran esas extensas explicaciones a sus pacientes en la realidad. Muchísimas gracias, Artur. Doctor, ¿no se les dan las suficientes explicaciones a los pacientes? Yo creo que es un tema difícil de tratar en el sentido de los institutos, que creo que están todos un poquito sobredemandados en cuestión de exceso de pacientes. Creo que vamos, es algo que vamos, no es el tema como tal, pero, o sea, sí, claro que tiene razón Arturo. Sin embargo, creo que tenemos que mejorar muchos aspectos de las instituciones a nivel público, creo que a todos niveles, sobre todo por el volumen de pacientes y creo que es por ahí esto, ¿no? Y también aquí en las llamadas, gracias doctor, dice Teresa Rivera, primero para la doctora Jimena, dice que su mamá de 83 años le dio una embolia, perdió la movilidad de un lado del cuerpo y no sabe qué hacer, qué le recomienda, y a Rodrigo le piden que si hay personas que a partir de los 80, de los 70 años quieren iniciar a hacer ejercicio, ¿cómo le hacen? Primero vamos con usted, doctora. Bueno, pues es importante que busque una atención, pues algún rehabilitador, pues existen tanto en el IMSS, en el ISSSTE, en el sector salud, de los institutos también tiene un área de rehabilitación y bueno, pues para que se valore de forma adecuada y se arme un plan de tratamiento acorde con lo que encontremos. Rodrigo. Bueno, yo le recomendaría a cualquier persona, a cualquier edad, no solo a los 70, a los 80, la edad que sea, primero que tenga una valoración, porque no es nada más empezar a hacer ejercicio de manera folclórica. Mucha gente cree que el ejercicio es salud, como dice el eslogan, y lo es a ciertos niveles. Pero también se puede volver contraproducente cuando no se hace de la manera adecuada. Hay que ir con un especialista, con un entrenador responsable, certificado. Hay que ir con un médico inclusive para que valore su estado de salud, porque efectivamente a muchas personas le recomiendan para mejorar su calidad de vida que haga ejercicio y se ponen a correr o se ponen a hacer una actividad intensa, se ponen a hacer pesas, que desde luego va a mejorar su calidad de vida, pero tiene que ser bajo la vigilancia de una persona especializada que tenga los conocimientos y que tenga la responsabilidad de entender que está la salud y la vida de esa persona en juego. Se puede empezar con ejercicios muy simples, con la movilidad que tenga,
Lo más sencillo y más barato para todo el mundo es caminar. Y a partir de ahí, pues ya con la asesoría de un experto, pues puede hacer un ejercicio de más alto nivel. Sandra. Esto le responde mucho a Marta, porque precisamente me preguntaba, ¿verdad? Que la duda que quería hacer era en relación al ejercicio. Cuéntanos, Marta, ¿a ti qué te pasó? Pues a mí estaba yo en mi trabajo y estaba yo cargando una niña, estaba yo en el área de preescolar, en el Instituto Simón Bolívar. Entonces se salió del área de preescolar y la agarré para meterla, pero la niña me hizo berrinche y yo la agarré muy fuerte para que no se me fuera a caer. En eso la metí y les dije a mis compañeras, aquí la dejo porque me siento mal, voy con la doctora. Ya me fui con la doctora y ya no supe cómo llegué. Ya a raíz de ahí yo ya no supe. Dice mi hija que me dio pastillas. No sé cuántas pastillas me dio la doctora, pero a raíz de eso le hablan por teléfono a mi hija, yo traía mi teléfono, le hablan y ya la localizan. Déjame ayudar, Marta, para que el público nos entienda. Ella tuvo un derrame cerebral. En lo que me platicaba es que siente que hubo negligencia, porque en el momento en el que le sucede este desvanecimiento, nadie llamó a la ambulancia de manera inmediata. Algo que se mencionó que es muy importante es la atención inmediata. En su caso tardó hasta 3 días en ser atendida y bueno, sí fue un caso muy grave, tuvo un derrame que me decía que le llegó hasta el pulmón, pero afortunadamente la secuela no es tan grave. Perdón, pero ella dice que tiene una hija y que le dieron muchas pastillas a una doctora. ¿La hija no la ayudó, no la atendió? La hija no estaba gente en ese de la momento. guardería o de... No estaba en ese momento, iba llegando de hasta que la localizaron. ¿Pero 3 días? Sí, doctor. A ver, aquí su esposo nos Oiga, puede su hija ayudar. es un poco lenta para la atención. Perdón. Lo que pasa que en el instituto la atendieron y la mandaron al seguro que está cerca de donde trabaja, que es el Parque de los Venados. Ahí estuvo todo el día hasta las 2 de la madrugada, que me la dieron de alta, que porque no tenía ninguna urgencia. Decidí yo en ese momento trasladarla a traumatología para que le hicieran validez su malestar que supuestamente tenía por una ¿por qué a incapacidad. traumatología? Me mandaron de ahí del Parque de los Venados para que le validaran un reposo. De ahí en traumatología como a las 6 de la mañana fue cuando perdió completamente el conocimiento y un doctor de ahí nos dijo que venía con un derrame cerebral, que ya era en día miércoles. Como a las 5 o 6 de la tarde me la trasladaron al Hospital La Raza, a donde ya le hicieron la cirugía, le drenaron la sangre y ahí estuvo ya 2 meses internada para su recuperación. Aquí lo importante que nos podrían ayudar los médicos a aclarar es por qué se confundió el caso y si sucede, qué tipo de lucecitas podrían... Perdón, ¿se confundió el caso en dónde? Los médicos no hicieron el diagnóstico. Exactamente, los 3 días en donde no le atendieron como una emergencia. Pero doctor, tenemos que decirle a la gente por qué no se atendió como una emergencia y en qué casos debemos de insistir, como lo hizo su esposo, para que salvaran eso su es vida. una negligencia médica por omisión. Pues sí la llevaron, pero... Pero ¿y si hay más como eso, doctor Arauz? Quizá valdría la pena también que nos platicara qué factores tiene, si tiene algún factor de riesgo, alguna enfermedad que la predisponga a tener un derrame. Sufro de las varices. ¿Y tiene presión alta, diabetes, No, colesterol? la presión alta nunca la he manejado. Hasta ese día que me dijeron que yo iba con la presión muy alta y de ahí la empezaron a manejar en el seguro. Pero esto es más o menos frecuente porque la presión arterial muchas veces no da síntomas antes de que se detecte. Y muchas veces cuando se tiene un derrame nos damos cuenta que la persona ya tenía presión alta, pero no se había dado cuenta. Entonces a partir de entonces se empieza a tratar. Y yo, perdón doctor, pero creo que yo creo que hicieron lo correcto. Pues a mí me parece que ante la sospecha de que se tiene un evento vascular cerebral, sea infarto cerebral o sea hemorragia cerebral, se tiene que acudir a un hospital. El que se haga el abordaje como tiene que hacerse o no, bueno, pues ya es una cuestión que tendríamos que discutir de otra forma, pero me parece que lo que se tiene que hacer es lo que ustedes hicieron, irse a un hospital inmediatamente. Insistir en el que los ayude. ¿Usted fumó? Sí. ¿Y usó anovulatorios en una época larga de su vida? Pastillas anticonceptivas. Pastillas anticonceptivas. No. Nada más fumadora. Sí. Con eso. Aquí también nos puede ayudar el señor Javier nos quiere compartir un mensaje. Él ha tenido
varias embolias ¿se llama multiembolia el término? No lo sé exactamente, me han dicho de 10. Adicionalmente yo estoy operado de Arnold Chiari y tengo un angioma cavernoso. Pero yo lo único que le puedo decir a la gente que hemos pasado por esto es, también influye mucho lo que metamos, no nada más de aquí para abajo, no nada más lo que alimentemos, sino lo que metamos acá arriba. ¿Sí? Muchas veces me dijeron que no iba a volver a caminar, muchas veces me dijeron que no iba a poder hacer una vida normal, y hoy me vi en el metro. ¿Sí? Ahora me dedico justamente como coach de vida a ayudar a la gente para que vean que sí se puede, que sí nos vamos a morir algún día y probablemente de otra cosa, pero lo que nosotros metamos aquí es lo que vamos a transmitir con nuestra gente, porque en la mayoría de las ocasiones el que ha pasado por una situación así obviamente es muy depresivo. Sí. Es difícil, porque hay que decirlo, no es muy fácil. difícil, es muy doloroso salir nuevamente del proceso embólico, volver a aprender a moverte, a tomar cubiertos, a que se te siguen cayendo las cosas. Y lo peor que le pueden hacer a una persona que ha pasado por algo como lo nuestro es que nos pobreteen. No somos pobrecitos, somos seres humanos que nos tenemos que volver a adaptar y que muchos de nosotros tenemos hijos. Tengo una hija de 25 años desahuciada desde el nacimiento. ¿Con qué cara podría yo decirle a mi hija? Tú échale ganas, mija. Y yo me siento a llorar mi pena. Hay días en que francamente cuesta mucho trabajo moverse. El dolor neuropático es muy fuerte, es incontrolable. Apenas en diciembre fui operado de la columna, el área cervical, y al día siguiente yo ya estaba caminando con mi hija, porque lo que quiero es que mientras yo tenga vida, la use. Muchas gracias, Javier. Al contrario. Porque este Gracias mensaje a la gente. nos ayuda a todos los que tenemos algún familiar con algún padecimiento, no nada más del tema de hoy. Claro. Y bueno, pues sí decir que sí cuesta trabajo, porque no es de la noche a la mañana la recuperación, pero que se puede hacer algo. Vale la pena. Nora, ¿qué te Tenemos están diciendo? una llamada aquí, dice la señora Virginia, tiene una hija de 14 años y está diagnosticada con triglicéridos altos. En ocasiones se le duerme el brazo izquierdo, presenta dolores de cabeza y cuando hace ejercicio se pone muy pálida. Nos pregunta si puede tener alguna enfermedad o algún riesgo, doctor Arauz. Bueno, a los 14 años es poco frecuente y si tiene los triglicéridos altos a los 14 años seguramente es una causa familiar que tendría que estudiarse. Entonces, ¿tendría que ir con qué especialista? Con un endocrinólogo. Un endocrinólogo. Y otra llamada de Mónica Dorantes, dice: a mi hija le están atendiendo en el Instituto Nacional de Neurología, le detectaron un aneurisma del lado derecho del cuello, pero dicen que es muy peligrosa esta cirugía, ya está programada y le están haciendo estudios. Ella está nerviosa, entonces les pregunta cuáles son los riesgos. Supongo que ya le deben haber explicado, pero bueno, es normal que tenga esta duda. Sí, bueno, es que el hecho de tener un aneurisma ya es un riesgo y también si no se trata puede ser más riesgo. Finalmente, volvemos a lo mismo, en las instituciones también hay gente muy capaz en todas. Yo creo que ahí hablar con su médico, tener una buena relación con el médico que la va a tratar y vamos, seguramente si él está indicando ese tratamiento es porque es el correcto y existe todo para hacerlo de la manera correcta, aun y a pesar de que existan riesgos. Entonces, que se tranquilice, vamos, que lo afronte y seguramente saldrá adelante, ¿no? Estará en buenas manos seguramente. Yo nada más quisiera que nos compartiera su experiencia en Acapulco, porque tiene que ver con esta necesidad que tenemos de difundir que sí se puede la rehabilitación. ¿Por qué no nos comenta? No, bueno, realmente fue un evento totalmente circunstancial, donde por un disparo tuve una fractura de cráneo que me provocó que el cerebro literalmente se partiera en dos. Perdí 4 centímetros cúbicos de masa encefálica, tuve una larguísima operación de cerca de 11 horas, con incluso paro cardíaco, y por incluso recomendaciones médicas me indicaron que no hiciera ejercicio. Y yo asumí que lo único que me podía recuperar, aparte que he hecho ejercicio toda mi vida, desde los 7 años empecé a hacer ejercicio, yo asumí que lo único que me podía recuperar era el ejercicio, independientemente de la fuerza mental y de todo esto. Creo que aquí es los antecedentes previos, el haber tenido una vida sana toda la vida y después pues el seguir en este proceso de entender que la única manera en la que yo podía recuperarme plenamente era haciendo una actividad física.
Y de hecho, bueno, lo comentaba, ¿no? 8 meses después de que tuve este evento, 9 meses después de que tuve este evento, quedé segundo lugar en el Latinoamericano de Natación. Entonces, pues incluso el médico que me operó pues quedó totalmente sorprendido porque el pronóstico más optimista era que mi recuperación estaría sobre el 50-60%. ¿Y él todavía ejerce? Me imagino que sí. Aguas. Conclusiones, tenemos nada más 3 minutos, por favor, doctores, si nos hacen un comentario. Pues, bueno, yo quisiera decir que creo que lo más importante es el control, la prevención, o sea, tratar bien la hipertensión, tabaquismo, todos los factores de riesgo. Ya si, bueno, se presenta un evento vascular cerebral, entonces sí iniciar con un manejo de rehabilitación lo antes posible y, bueno, pues con esto podremos tener mejores resultados. Doctores. Yo quisiera enfatizar en la necesidad de que se identifique tempranamente los signos de la enfermedad, porque los tratamientos actuales pueden modificar el curso de esta enfermedad cuando se trata de forma adecuada, pero sobre todo cuando se trata en forma temprana. Sí, igual insistir en la prevención, yo creo que es en lo que más se tiene que invertir, y la información. La información está al alcance de todos, detectar a tiempo ahora sí que los principales síntomas y acudir, vamos, a lo mejor disponible que se tenga en ese momento geográficamente, un servicio de urgencias capaz. Creo que es todo. Yo quisiera nada más agregar algo muy breve que ha sido muy eficaz en la consulta psiquiátrica, que nosotros sí le podemos dedicar mucho tiempo, en el seguro no se puede. Por favor, pidan al médico literatura sobre lo que tienen, una fotocopia, subrayen los síntomas que tengan, la próxima consulta le llevan, mire doctor, leí esto, esto creo que tengo, y se ahorran media hora de interrogatorio. Muchas pues yo quiero gracias. agradecerle al público, a los testimonios, Nora, Sandra, los médicos, y muchísimas gracias. Buenas tardes.